buenas noches, mi nombre es Carlos Fabián Gamboa Sánchez, estudiante de la Universidad Manuela Beltrán. En la noche de hoy vamos a tocar un tema importante en la parte económica, como es uno de los pensamientos de la economía a nivel mundial en el siglo XVII, inicios del siglo XVII, llamado la fisiocracia. Bueno, la fisiocracia fue una escuela de pensamiento económico del siglo XVIII fundada por Francois Quesnay, Anne Robert Jacques Turgot y Pierre Samuel Dupont de Mours en Francia. Afirmaba la fisiocracia la existencia de una ley natural por la cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del Estado. Su doctrina queda resumida en la expresión laissez-faire. El origen del término fisiocracia proviene del griego y quiere decir gobierno de la naturaleza. Al considerar los fisiócratas que las leyes humanas debían estar en armonía con las leyes de la naturaleza. Esto está relacionado con la idea de que solo en las actividades agrícolas la naturaleza posibilita que el producto obtenido sea mayor que los insumos utilizados en la producción, surgiendo así un excedente económico. Los fisiócratas calificaron de estériles las actividades como la manufactura o el comercio donde la incautación sería suficiente para reponer los insumos utilizados. La fisiocracia surge como reacción de tipo intelectual a la común concepción de la vida intervencionista del pensamiento mercantilista. Insistía en que la intervención de intermediarios en varias etapas del proceso de la producción y distribución de bienes tiende a reducir el nivel total de prosperidad y producción económica. Bueno, llevando un poco más de historia, la fisiocracia derivó en el periodo conocido como la Ilustración. Reflexiones de la creencia en las leyes naturales se pueden fijar en un sinnúmero de áreas, variando desde las ciencias naturales hasta las teorías del orden constitucional. En el antiguo régimen, Turgot sirvió como miembro de la corte de Luis XVI, la administración local de París, y escribió folletos y libretos sobre los temas relacionados con su trabajo: impuestos, comercio del grano y dinero. Turgot afirmó que la abundancia vino del interés propio y que los mercados están conectados con los flujos de dinero. Durante el periodo de la Guerra de los 7 años, el movimiento de la fisiocracia comenzó a crecer. Varios diarios aparecieron mostrando a una audiencia cada vez mayor en Francia las nuevas ideas económicas. Entre ellos, el más importante era el Diario Económico entre 1721 y 1772, que promovió la agronomía y agricultura racional, y el Diario de Comercio entre 1759 y 1762, que fue influenciando grandemente por el irlandés Richard Cantillon, y que predominaron por los fisiócratas, el Diario de la Agricultura y el Comercio y las finanzas de D.S. Jean-Claude Marie Vincent de Gournay era el encargado principal del Diario del Comercio. Escribió Efemérides del Ciudadano entre 1761 y 1772 y 1774 y 1776, en donde se condenaba el exclusivismo de los gremios comerciales, la multiplicidad de impuestos en la tierra y precios artificialmente fijados en materias primas como el grano. Aunque los fisiócratas lograron cambiar mucha legislación abusiva e introdujeron una plétora de ideas socioeconómicas políticas, los intereses capitalistas triunfaron al final, dado el interés predominante por el crecimiento industrial por encima de la agrícola. Ejemplos de intervenciones del Estado están los monopolios, los impuestos excesivos, los burgueses parasitarios y el federalismo europeo. Algunos aspectos importantes de la fisiocracia: el interés privado. La fisiocracia o los fisiócratas estaban en contra del impuesto único sobre las tierras. La intervención del Estado pensaban que era inútil. La tendencia de la fisiocracia es el libre cambismo y la importancia de la producción agrícola frente al comercio. Pensamiento de la fisiocracia: en oposición del mercantilismo, las riquezas de una nación procedían de una capacidad de producción y no de las riquezas acumuladas por el comercio internacional, y consideraban que la única actividad generadora de riqueza para las naciones era la agricultura. Algunos de los principales fisiócratas fue Richard Cantillon, que comienza el ensayo sobre la naturaleza del comercio, en general diciendo que la tierra es la fuente o materia donde toda riqueza se produce, el trabajo del hombre es la forma que la produce, y la riqueza en sí no es nada, sino el sustento, comodidades y superfluidades de la Turgot, quien fue llamado el padre de la fisiocracia, afirmaba lo siguiente: el agricultor es la única persona cuyo trabajo produce algo más que el salario de su trabajo. Es por lo tanto la única fuente de toda riqueza. Y agrega: la tierra
le paga directamente el precio de su trabajo, aparte de cualquier otro hombre o convenio. La naturaleza no le regatea para obligarle a sostenerse con lo que es de todo punto necesario. Lo que le concede no está proporcionado ni a sus necesidades ni a una valuación contractual del precio de su día de trabajo. Es el resultado físico de la fertilidad del suelo y de la sabiduría, mucho más que de la laboriosidad de los medios que ha empleado para hacerla fértil. Benjamin Franklin combinó con los fisiócratas en su pensamiento acerca de la importancia de la actividad agrícola diciendo: parece que no hay más de tres formas en las que una nación puede adquirir riquezas. La primera es mediante la guerra, como hicieron los romanos, saqueando a sus vecinos conquistados. Esto es robo. La segunda es por el comercio, que generalmente es engañoso. La tercera es por la agricultura, único medio honesto por el cual el hombre recibe un verdadero incremento de la simiente arrojada a la tierra, en una especie de milagro continuo, forjado en su favor por la mano de Dios, como recompensa por su vida inocente y laboriosidad virtuosa. La fisiocracia defendía que, tres puntos muy importantes: la economía funcionaba por flujos entre los distintos componentes de la economía o grupos sociales. La riqueza solo se genera en las tareas agrícolas y el intercambio de mercadería o a industria no le agregan ningún valor. Los agricultores eran la clase productiva del país porque alimentaban al resto de las clases. Las otras dos clases eran los dueños de la tierra y la clase estéril, o sea, los obreros, artesanos, comerciantes, entre otros. Llamados así porque tomaban cosas del mundo natural y solo las transformaban, es decir, no creaban nada. Los fisiócratas asumieron, dada su observación de los mercados, la manufactura era una actividad estéril, ya que no se veía un gran avance en este sector. Obviamente esto se debía al tamaño de la industria de entonces, anterior a la revolución industrial, lo cual constituye una falla en su análisis, que se deriva también del mayor interés en la productividad física y no en la productividad del valor. También defendían que la agricultura era el único sector productivo capaz de crear riqueza, mientras que el comercio y la industria tan solo permitían la distribución de esta riqueza. Los fisiócratas estaban en contra de las políticas de comercio internacional, mercantilismo, favorecedoras del proteccionismo. Algunas de las críticas que siguieron a la fisiocracia fue por parte de los mercantilistas, que creían en que el Estado debería ser un Estado activo, poner leyes de protección y leyes de economías flexibles, en los cuales no solo la tierra era el medio para producir riqueza, sino el comercio como tal. Otra de las críticas hacia la fisiocracia la hizo Adam Smith, el padre del liberalismo, aunque creía muchas de las doctrinas expuestas por los fisiócratas no aceptaba el calificativo de las clases mercantiles y artesanales como estériles e improductivas. Sí reconocía que la agricultura era la más productiva de las ocupaciones, pero sostenía que las otras ocupaciones deberían ser denominadas como menos productivas, no como improductivas. Para demostrar la verdad de su afirmación, Smith observó que incluso la clase social más baja produce anualmente el valor de su propio consumo anual y perpetúa al menos la existencia del capital que le mantiene y emplea. Otra de las críticas la hizo Alexander Hamilton, economista y político norteamericano, que condenó la idea de impuestos y rentas sobre la tierra diciendo: parece haberse pasado por alto que la tierra es en sí un capital, anticipado o alquilado por el propietario al arrendatario, y que la renta que recibe es solo el beneficio ordinario de un cierto capital en forma de la tierra, no explotada por el mismo propietario sino por otro, al que se presta o alquila, y el que de su parte anticipa un segundo capital para preparar y mejorar la tierra por el que recibe el beneficio usual. Bueno, como conclusión, podemos decir que la fisiocracia era un pensamiento muy fuerte en el siglo XVII y siglo XVIII, en los cuales cambió el pensamiento de la economía que llevaban los mercantilistas, diciendo que la tierra y la agricultura era el valor o el factor de la riqueza a nivel mundial, y que esto conllevaría a que los países tuvieran mayores riquezas frente a otros. La fisiocracia pensaba principalmente entre grupos sociales o entre grupos económicos en donde el que más destacaba era la parte de la agricultura y el que menos se destacaba era la parte artesanal o los obreros, siendo criticados estos por otras doctrinas económicas
por la cual no tuvo mayor precedencia a nivel mundial y a lo largo de la historia, puesto que después de esto vino el liberalismo que comenzó a rebasar sus conceptos principales, pasando como tal de la parte de la agricultura como factor de valor principal a el valor del capitalismo. Bueno, con esto vemos como concluido el tema de la fisiocracia como parte de la economía o de la historia económica a nivel mundial. Les agradezco a todos su atención y que tengan todos una feliz noche. Muchas gracias.